Paz y bien, hermanos. Jesús y Pedro sobre las aguas del lago de Galilea. Homilía para el domingo 19 del tiempo ordinario del ciclo C, escuchando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos, el domingo pasado veíamos a Jesús en aquel evento grandioso de la multiplicación de los panes, que, como explicábamos, primero nos recordaba el Dios de amor del Antiguo Testamento, que durante 40 años día a día fue alimentando a su pueblo por el desierto con el maná. Al mismo tiempo, esa escena era un anticipo de la Eucaristía, que es la verdadera multiplicación de los panes. Y al par de estas dos consideraciones, que son revelaciones de fe, la escena nos lanzaba una pregunta: dadle un desafío, dadles vosotros de comer. El pasaje que acabamos de escuchar ahora es la secuencia inmediata de aquella escena. Y al atardecer, cuando caía la noche, Jesús da orden a sus discípulos de que vayan a la otra orilla en la barca. Y después, he aquí 3 palabras que quisiéramos recoger en el corazón. Subió al monte a solas a orar. Al monte a solas a orar. Este es uno de los rasgos marcantes de la fisonomía de Jesús: la oración, o mejor, la necesidad de la oración. No va a cumplir ningún precepto de la ley, no. Él se aparta, él busca la soledad del monte no para descansar, sino para orar. Esto ha acompañado a Jesús en el devenir de toda su vida: orar a solas a Dios su Padre. Cuando Jesús dice al discípulo en el Sermón de la Montaña: «Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará», está invitando a algo a lo que él conoce de su propia experiencia. La oración personal y en secreto a Dios, como a Padre,
que tiene un sabor, un premio que nadie, sino el que lo experimenta, lo puede apreciar. Hermanos, tenemos que convencernos por las palabras de Jesús de que orar a solas a Dios nuestro Padre es un supremo deleite que Dios mismo nos ofrece en la vida. Hagamos la prueba porque Jesús la ha hecho el primero. Estar a solas con Dios para escuchar a Dios nuestro Padre y dialogar con Él es el mayor disfrute que el ser humano puede alcanzar en la vida. Es cierto que el cuerpo pide dormir, pero el alma tiene otras necesidades de silencio y de amor a las que hay que dar satisfacción. Jesús necesita dar gracias al Padre por todo lo acontecido y por eso necesita internarse en el silencio de la noche y escuchar la más bella armonía que es la voz de Dios y sentir sobre su corazón la misma caricia de Dios. Orar no es decir palabras bien compuestas, no es decir una oración mágica, no. Orar es sencillamente estar en la presencia de Dios, estar de verdad y ver lo que pasa entonces, porque Dios existe y Dios nos habla a cada uno. Con esta escena por delante vamos a entender mejor lo que viene ahora. Ocurre que el lago, que los judíos lo llaman el mar de Galilea, que es muy pequeño, se ha puesto raro. Se han revuelto los vientos y el agua y allí están los tripulantes de una barca que vacila y ¿qué puede pasar? Puede pasar lo peor. Y a la cuarta vigilia de la noche, poco antes del amanecer, Jesús se decide a una aventura personal, los quiere ayudar y se lanza. Tiene que hacer un acto de total confianza en Dios, su Padre, porque Jesús, siendo hombre, está sujeto al viento y a la tormenta, a hundirse en el mar como los demás hombres. Él tiene necesidad de comer, de beber, de dormir, igual que nosotros. Pero se decide. Y en virtud de esta confianza sin límites en Dios, se lanza a socorrer. El milagro que Él va a hacer sobre Pedro lo experimenta primero en sí mismo. Como Él era hijo de Dios, pues no, hermanos, no, eso no es así. Jesús tuvo que hacer un acto de abandono en Dios para decir, me lanzo al agua. No. Es el milagro de la confianza, que podemos llamarlos el milagro de la fe. Todos los milagros de Jesús son milagros de fe. La fe existe al principio, al medio y al final. Sin fe no hay milagros. Hoy científicamente no se podrá demostrar ningún milagro de Jesús porque carecemos de las pruebas de laboratorio para comparar la situación anterior y la posterior. Pero aunque los tuviéramos esos documentos, siempre habría que decir que el componente de la fe es necesario para que una acción pueda ser calificada como milagro, porque el milagro siempre es un hecho sobrenatural. Y por lo tanto no hay laboratorio que pueda probar ningún milagro. Es otra cosa el milagro. Dice pues el texto sagrado que le vieron a Jesús andando sobre el mar y gritaron de miedo pensando que se echaba encima un fantasma. Ya no eran las olas sacudidas, el viento y la tormenta. El peligro arreciaba porque ahora venía un fantasma fatídico. ¿Qué nos pasa en la vida, hermanos, cuando gritamos porque se nos echa encima un fantasma? Tantos fantasmas hay en la vida o en nuestra cabeza. Porque no hemos alcanzado la seguridad de Dios, la tranquilidad y la paz que da la fe en medio de la noche oscura y turbulenta. Jesús, que no es un fantasma, ha venido a salvarlos.
y les da una palabra de salvación, esa palabra que resonaba en el Antiguo Testamento y que resonó en el huerto de los olivos. Yo soy, yo soy, yo soy, no tengáis miedo. Hermanos, se nos ocurre una aplicación pues muy del momento. Estamos en medio de esta epidemia mundial, la pandemia. Y los médicos y los economistas quieren darnos palabras de seguridad. Los médicos, los investigadores quieren encontrar una vacuna y en ello están trabajando. Enhorabuena y sigan adelante. Entre tanto, la pandemia sigue con su guadaña segadora. Los economistas hacen cálculos para remediar este descalabro de la economía no ocurrido en todo el siglo. Los sociólogos buscan fórmulas para que el trabajo quede en proporciones sustentables. El miedo continúa porque la epidemia no cesa. En aquella noche que siguió la multiplicación de los panes, vino la tormenta. Pero detrás de aquel fantasma había un Salvador. Yo soy, no tengáis miedo. Hermanos, en el fondo del corazón está resonando esta palabra de aquel que nos ama y sabe en qué situación nos movemos. La culminación de la escena y la última lección de este singular acontecimiento la encontramos en este diálogo y relación de Pedro y Jesús. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ve. Y efectivamente, Pedro se lanza al agua, tal cual estaba, y el agua era un piso de cemento. Pero de pronto la marejada recia. Pedro tiene miedo y al tener miedo se hunde. La fe ha tambaleado y entonces, con la fe ondulante, el agua es agua y no es cemento. Y Pedro se hunde. Hermanos, más clara esta lección. Si hay fe, hay seguridad, porque la fe enlaza con Dios. Sin fe, el mundo queda desvencijado y mi vida cae, va a la deriva. Jesús ha subido a la barca y el viento amainó. Y los de la barca se postraron para decirle lo que ahora nosotros queremos decir con ellos. Realmente eres hijo de Dios. Sí, Jesús, hijo de María, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la seguridad total de nuestra vida, pase lo que pase. Amén. Hermanos, a todos, paz y bien. Y que disfrutemos del domingo como día del Señor.